todos, bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, yo soy Cote y en el video de hoy, como dice el título del video, si lo están viendo de arriba o de abajo, voy a estar haciendo un Get Ready With Me, donde les voy a estar hablando de mi experiencia en el segundo semestre de odontología y bueno, también como del año entero. Antes de empezar el video, recuerden seguirme en mi Instagram que va a estar apareciendo por aquí. Ahí siempre subo encuestas y cosas distintas para que ustedes también sean partes del canal y eso. Ok, para el maquillaje de este video voy a estar haciendo lo mismo que hice para la ASMR porque alguien me pidió. Bueno, para empezar, las personas que son nuevas en el canal y probablemente están viendo solamente este video por el tema de la universidad o por la carrera o algo del estilo, yo estoy estudiando odontología en la Universidad de los Andes. En mi primer año voy a preparar mi piel. Ya me hice las cejas, por si acaso, para las personas que vieron el video de la PSU este año, el año que lo hayan visto y recién como que les apareció mi video en YouTube o no sé, y ya me están preguntando en los comentarios ¿qué va a pasar con medicina? Lo he dicho muchas veces y el último Q&A, el que fue sin mi mamá, ya hablé del tema y por qué me iba a quedar y todo eso, así que si quieren saber como el trasfondo, váyanse al Q&A, que no sé si lo voy a estar dejando por acá listado porque de repente se me olvida. Estoy poniendo corrector como primer, pero si van a ocupar esto así como de un día completo, les recomiendo comprarse un primer específico para ojos. Vamos a empezar por lo que yo siento que son los ramos más externos de la carrera, a lo que ya es como lo que todo el mundo le interesa, que es anatomía. Como que siempre me preguntan por eso. Puede que para todo el video voy a estar ocupando solamente esta paleta, que es la Huda Beauty Mauve Obsessions. Ahora, lo que recuerdo que hice con este maquillaje fue que empecé a hacer un delineado, así como un delineado normal, y de alguna forma u otra terminé como con un difuminado. Delineado difuminado. Me vino a dejar una empanada. Hola, de almuercito. Sí. Chao. Pero bueno, voy a empezar a delinear y déjenme hacer un ojo y después empiezo a hablar de la materia porque me complica un poco como hacer las dos cosas al mismo tiempo. Este semestre empezamos con los PEG, que no me acuerdo qué significa, era como programa, algo así. Bueno, el tema es que esos son como los electivos, por así decirlo, y tenemos tres tipos de electivos. Tenemos de ciencias, de historia y de artes. Durante la carrera tienes que coger sí o sí un PEG de cada área. Este año tomé el de historia porque era como el que sabía que me iba a interesar menos de todos los temas. Fue como ya voy a escoger el como más latero, por así decirlo, en este semestre, que hacerlo más adelante cuando esté un poco más ocupada y quizás sea un poco más difícil. Y bueno, dentro de cada categoría hay varios PEGs. Habían dos de los cuales me llamaba mucho la atención. Mitología griega creo que era, porque decían que era muy fácil, entonces como que yo estaba interesada. Y el tema es que a mí nunca me llamó la atención mitología griega en el colegio, porque en primero me hicieron leerme todos esos libros, o sea, no todos, pero varios de esos libros, y yo los encontraba tan fomes. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer un PEG completo, un semestre completo de todo eso? Bueno, entonces decidí meterme al otro PEG que tenía en mente, que era el de la peste negra. Que sí, de alguna manera como que hice trampa porque es una enfermedad, entonces como técnicamente no era tan de historia, pero a la vez sí, porque igual fue un evento muy importante. Y también se relacionaba mucho con lo que estamos pasando ahora. Entonces terminé escogiendo eso porque en serio me llamó mucho la atención. Y ahora voy a difuminar eso mismo. Voy a tomar esta brochita que es como planita. Les recomendaría tomar una un poquito más pequeña y quizás más abierta, pero yo no tengo ninguna limpia en este momento. Empecé el PEG súper animada porque yo de la peste negra como que siempre había querido saber, pero como que nunca me di el tiempo de buscar la información, ¿saben? Y siento que igual este PEG me sirvió mucho para eso, como para aprender cosas del estilo, porque no está de más. Voy a tomar esta sombrita rosada de acá y voy a empezar a difuminar ese delineado como para arriba. Pero tuvimos un leve problema, que fue que el PEG estaba desde las 5:30 hasta las 7:20 de la tarde. Y yo terminaba agotadísima los miércoles, agotadísima. La mañana tenía histología hasta... Bueno, como que teníamos un descanso, teníamos clases máximo creo que hasta las 11 o 10:20, no me acuerdo. Y después teníamos a las 2:30 el práctico, que bueno, eso lo voy a estar mencionando más adelante. Terminaba agotadísima de las clases y después tenía el PEG, entonces imagínense yo ahí después como en el PEG intentando poner atención, que al principio sí le puse mucho empeño y me acuerdo de que anotaba todo, como que tenía apuntes y tenía el cuadernito bonito y como que realmente le puse empeño al PEG. Porque me gustaba mucho y el profe era súper tela. El profe explicaba súper bien y se notaba que estaba interesado en el tema. Hubo un momento en que dejé de ver las clases. O sea, como que una tarde estaba viendo la clase, me aburrí, me fui a bañar. Porque no me había podido bañar en todo el día de lo ocupada que estaba. Dejé el PEG como abierto porque no estaba poniendo atención. Y dije, lo voy a revisar más tarde. Nunca revisé esa clase de nuevo.
Y la semana siguiente me metí, pero tampoco puse atención. Y ya después de esa empecé a retomar de nuevo. La veía, pero no anotaba nada. A excepción cuando teníamos algún tipo de evaluación, que ahí como que anotaba las cosas las que yo sabía que iba a hablar. Porque el tipo de evaluación que teníamos en el PEC fue un control de lectura, que había que leer como 7 páginas, era súper corto, que será de desarrollo. Después tuvimos un ensayo, tenías que escoger como un tema entre todos los que habíamos pasado. Y después de eso teníamos la infografía. En el ensayo, que fue mi mejor nota, tuve todo el puntaje como de información y todo eso. Tuve problemas como con unas cuantas comas, no sé cuántas, creo que fueron 2 comas, no me acuerdo bien. El tema es que me quitó, creo que fueron 5 o 4 décimas porque escribí Jesús sin tilde, un Jesús sin tilde, y después me quitó, creo que fueron 3 o 4, no me acuerdo exactamente cuál fue la cantidad, por escribir iglesia en minúscula. No le quise decir nada porque igual como que de alguna manera lo entendí, fue como ya, a ver, pensemos, estabas haciendo un ensayo de la iglesia, de la religión y todo eso, deberías saber que es con mayúscula, pero yo no tenía la menor idea, les juro que no tenía la menor idea de que iglesia era con mayúscula, la menor idea. Entonces lo busqué en Google porque es como, what, y decía que sí era con mayúscula. Aunque también he hablado con esta gente, me dice como que depende de tu perspectiva. Ella fue la que revisó todas las evaluaciones, entonces el profe no tenía nada que ver. Voy a tomar ahora esta sombra de transición del medio para empezar a difuminar esas 2 sombritas de arriba. Este ramo y antropología creo que eran oficialmente como los únicos que te puede eximir. Y la nota de exhibición era un 6 y yo tuve un 6 pelado, entonces fue como bye. No hice el examen, pero el examen era hacer un video como trabajo con personas. Tenían que ser no solamente de distintas carreras, sino de distintas facultades. Lo bueno es que odontología era como una facultad aparte de salud, como está la facultad de medicina, donde está medicina, enfermería y como todas esas cosas, pero odontología es como la facultad de odontología. Ahí pueden ver la diferencia de cómo se ve con el difuminado y cómo se ve así sin nada. Llevo 33 minutos grabando y solamente he pasado por el primer ramo, así que vamos a apurar esto porque vamos a pasar al siguiente ramo, que es antropología. Ok, este es muy cortito, voy a explicarles más o menos lo que pasó con antropología. Que la facultad dijo que no iban a hacer clases así como clase, por ejemplo. Originalmente teníamos las clases de antropología los martes de las 8:30 hasta las 10, pero por el tema de la pandemia y todo eso decidieron hacer como clases guardadas, las cuales eran leer textos por clase, y no me acuerdo exactamente cuántos textos eran, pero no eran muchos y eran como bastante cortitos, que eran textos filosóficos. Y bueno, si ustedes me cachan a mí, no soy muy del tema de humanista y me cuesta bastante como entender cosas así. Estos textos estaban súper entretenidos, o sea, a mí me gustaron mucho los textos que escogió el profe. Y ni hablar del profe, el profe es un amor. Cada clase tenía un audio y ese audio era como el profe explicando los textos por si no lo había entendido completamente, lo cual aprecié mucho. También, como les dije, eso de que no eran día a día, como que terminé sintiendo que ni siquiera tuve este ramo. Las evaluaciones de este ramo eran ensayos, tenías que escribir ensayos respecto a uno de los temas, como mencionando 1 o 2, lo que quieras, como que era muy libre, de algo de los textos que tú viste y como que te llamó la atención, y tú escribir un ensayo y también tenía que ser como el título llamativo y cosas así, bueno, un ensayo. Ahora, yo soy esa persona que siempre ha creído que soy súper mal haciendo ensayos. Mi redacción, yo me entiendo mi redacción, pero sé que mucha gente no me entiende mi redacción. Pero es que el profe, no sé, le terminaron gustando de alguna manera mis ensayos, como que los apreciaba. Mandaba audios de 10 minutos explicando tu ensayo y como lo que le había gustado de tu ensayo, y quizás si te fallaste en alguna cosa. Por ejemplo, a mí me pasó que me salté un sería con tilde y sería literal. Ok, algo que me dio mucha risa es que es verdad, yo me tomaba literal mis ensayos como si fuera una guía al psicólogo. Y me gustaba mucho eso porque como que te ayudaba a pensar y como ver tus relaciones con los demás. Y siento que igual me gustó mucho eso porque también de repente uno no se toma el tiempo como de pensar como yo soy frente a otras personas y cosas del estilo. Entonces como que me gustó mucho el ramo en sí porque lo encontré bastante chori. Teología este semestre por alguna razón fue más difícil que el semestre pasado, y el semestre pasado dividieron el curso entre 2, era como una profe y el profe, que es el curita, y ya este semestre fueron todo el curso con el mismo profe. Se puso muy cuático y el profe no revisa las pruebas, es un ayudante, pero no sé si cambiaron ayudante o algo del estilo, porque a mí el semestre pasado me iba súper bien y este semestre me fue. No sé si fue porque me dejé llevar más con la teología. Voy a tomar la sombra rosadita, voy a ponerla en el párpado inferior.
Y ahora voy a tomar la brocha difuminadora y voy a difuminar todo esto. Voy a mezclar esta sombra de acá y esta es un trío de sombras que se llama Violeta. Voy a mezclarla con la sombra perladita de ahí. Y voy a aplicarlo en esta zona de acá como concentrada acá y que se vaya difuminando hacia adentro. La forma de evaluación de teología le llamé el semestre pasado, que para los que no vieron el Get Ready With Me el semestre pasado, son talleres semanales que te envían videitos y tú tienes que verlos, poner tu opinión y hacer como un resumen. También teníamos las pruebas, que las pruebas son de desarrollo, son unas preguntas y tú tienes que explicar como con respuesta amplia, entonces tienes que escribir harto. Y eso. Después tenemos física, que física fue uno de mis ramos favoritos de este semestre. La profe es un amor. Como que tenía una súper buena disposición para enseñarnos. Siempre como que si teníamos dudas nos explicaba con todo el amor del mundo. Y les juro que es una súper buena profe. El único problema que tenía era que a la profe le gustaba que pusiéramos las cámaras y de repente como que nadie ponía cámaras y yo quería poner cámara pero me daba mucha vergüenza. Entonces yo lo que hacía era siempre responder con voz, o al menos responder de alguna manera. Vemos vectores, leyes de Newton, materiales elásticos, temperatura y composición de gases, el principio de Pascal, la prensa hidráulica y presión y fluidos. De aquí tuvimos 3 controles y 2 pruebas. Las pruebas y los controles eran con tanto alternativas, que habían como una o dos alternativas, y todo lo demás eran desarrollo. Ok, ahora pasamos a bioquímica. Ok, bioquímica fue un struggle. En cuanto a materia siento que igual era interesante, pero eran muchos nombres, mucha información y eran 3 horas todas las semanas. Solamente información, ojo, porque después teníamos como 2 horas, creo, sí que fuera como 2 horas de seminario. Los seminarios eran actividades que nos hacían, donde teníamos que responder unas preguntas que nos daban y después teníamos que presentarlas. Ahora, el tema de la presentación creo que fue solamente por el tema de la pandemia, porque usualmente solamente es como hacer las preguntas. En la presentación te hacían como una mini interrogación, por así decirlo, y no siempre presentaban las mismas personas, lo hacían aleatorio. Y por ese mismo tema de que lo hacían aleatorio, me tocó 4 veces seguidas. Yo, por el tema de que las clases eran tan largas, me perdía mucho, entonces tenía que verlas como una semana después. Teología eran clases también, las clases te las enviaba grabadas y eran como explicación de los apuntes, que los apuntes era como un libro gigante. Yo realmente los jueves estudiaba para bioquímica y hice eso mucho tiempo hasta que una compañera me dio el tip de ver cuántas horas duraban las clases y dividirlos por días. Y usualmente te daban como 20 minutos por día, lo cual es mucho menos pesado que ver como 2 horas seguidas de clases sin parar. Me intentaba preparar para el seminario y el seminario era de la clase pasada. Pero eso de alguna manera lo hice funcionar, aunque sí la sufría mucho porque las evaluaciones, como les dije, eran los seminarios, que los seminarios eran hacer las preguntas y después teníamos un control que se sumaba a la nota del seminario. Entonces como que el seminario terminaba siendo parte de las preguntas y la presentación y parte los controles. En total fueron 9. Y en cuanto a las pruebas, fueron 2 pruebas, que esas pruebas eran de alternativa y los controles eran de desarrollo, por si acaso. Materias que pasamos fueron metabolismo de las macromoléculas, como una proteína, lípidos, carbohidratos y todas esas cosas. Y después en la segunda prueba vimos ADN y ARN y toda esa información, que igual es súper interesante. A mí me gustó muchísimo más la segunda prueba que la primera, pero sé que es algo que necesito aprender sí o sí. Entonces probablemente termine repasando porque el próximo año tenemos también algo del estilo. Tenemos odontología, que odontología no tengo mucho que decir. Me gustó muchísimo más odontología este semestre que el semestre pasado. Sí empezamos con odontología un poco latero, sí voy a decir eso. Onda, al principio era como propiedades físicas, químicas y cosas así de los materiales, entonces como que igual era al principio como ya. Ahí fue cuando vimos el módulo de Young y algo de Yield, que aún no me acuerdo cómo se llama, pero algo como Yield. Y bueno, toda esa información que igual como que es media pesadita. Y era como química y a la vez física y todo eso como en un centón. Después empezamos a ver materiales como ya de por sí, como lo que hacían. Y se lo encontré tan interesante y tan entretenido que vimos este semestre, vimos materiales de impresión y vaciado. Y amé demasiado esas materias, pero mucho. Porque me llevaba a mi infancia, no voy a mentirles, me llevaba mucho a mi infancia cuando jugaba con las cositas de mi mamá. Y eso, me dio mucha pena que no pudimos hacer impresión. También vimos rehabilitación oral, que encontré muy interesante también, me llamó mucho la atención. Y las evaluaciones de odontología eran controles, eran 2 preguntas y de alternativa.
y lo hacíamos al principio de cada AVE. Que los AVE, creo que los expliqué el semestre pasado. Durante el semestre te ponen en un grupo y ese grupo siempre va a estar dirigido por un profesor y te hacen como un montón de preguntas, como los seminarios. Pero la diferencia es que los seminarios de bioquímica te hacen solamente una pregunta en específico y te dicen como que tú tienes que hacer esta nomás, porque son 25 minutos para hacerla, entonces como que tampoco tienes el tiempo de la vida para hacer todas las preguntas. En cambio los AB de odontología tienes bastante tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo era, creo que era como 1 hora. Tienes que responder todas las preguntas. En bioquímica eran como 5 personas por grupo y en AB eran como 20. Entonces sí, el tiempo es mucho más rápido y puedes irte mejor. Y te hacen presentar una. Entonces te dicen desde el principio cuál vas a presentar cuando te juntas con el profesor en la conferencia y te dicen como vamos a presentar esta pregunta. Entonces tú como que le pones un poquito más de empeño a la pregunta que vas a presentar porque tienes que hablar de ella. No sé si la presentación tenga nota, pero bueno, el trabajo tiene nota. Cuando estás en el ABE, tú vas como complementando las cosas que dicen los otros grupos para también como tenerlo en cuenta. Y si el profe dice algo así como no, esto está mal o tienen que tener ojo en esto está muy bien, ahí tú como que vas agregándolo, ¿sabes? Eso después lo terminabas entregando antes de las 12 del mismo día, entonces tienes como literal todo el día para hacerlo. Sí, al primer semestre yo no los pesqué ninguno. Como que dejaba el compu ahí y después como que no, tomaba el celular y me desconcentraba un montón. Pero este semestre sí le puse atención y entendí muchísimo mejor las cosas porque de repente en las clases como que no te queda bien claro y tienen como esos mini casos clínicos porque eran casos clínicos, lo entendías mucho mejor y era mucho más entretenido así. Y también tenemos las pruebas, que las pruebas eran 60, 50, 60, bueno, algo al estilo, preguntas. Y bueno, aquí, por lo que creo que la mayoría está, es morfología, que eso es tanto anatomía como histología. Ya cuando conoces a los profes como que vas entendiendo mejor cómo es lo que quieren. Entonces siento que igual la experiencia te ayuda a mejorar. Ya en morfología este semestre lo encontré demasiado bacán. Me gustaron mucho las materias que pasamos en comparación al semestre pasado. Este semestre fue mayoritariamente cabeza y cuello en cuanto a anatomía y en histología ya fue como más el cuerpo, pero siento que igual se concentró bastante en cavidad oral, entonces como que me gustó mucho eso. La sufrí bastante, siento que estaba poniéndole muchísimo empeño este semestre. No voy a mentirles, me costó bastante porque era información que sabía que era súper importante saberla porque, bueno, es cosas que vamos a estar trabajando día a día. Sabía que tenía que aprenderla bien, pero como que sentía esa presión de que tenía que saberlo todo porque si no lo sabía ahora, no lo iba a saber nunca. Pero yo me metí a los instructores pares, que son como ayudantes de morfología. Habían también de bioquímica, pero no me metí ahí. Y ella siempre nos dijo que estuviéramos tranquilos porque esta materia como que siempre le vamos a ver toda la carrera, entonces como que no nos estresemos por aprender las cosas. Ahora sí, bien derecho y al revés, porque vamos a seguir sabiendo, pero tenemos que tener en cuenta de poder saber manejarlo para el próximo semestre porque va a ser materia pasada. Igual vas a seguir repasándolo, entonces de alguna manera vas a aprenderlo. Y en este semestre fue cuando empecé como ya a relacionar todos los conceptos que fue lo que vimos en el primer semestre. Me pasó tanto esto en histología como en anatomía y eso me gustó mucho porque me entendía mejor lo que estaba pasando. Sí, siento que aún necesito repasar varias cosas, especialmente trigémino, necesito comprenderlo un poquito mejor porque igual estudiar rápido no es lo ideal, porque sí estar como con la presión de que tengo prueba en una semana, tengo prueba en 2 días, nunca estudiaba con tan poco tiempo, pero igual es medio estresante, entonces como que intentas meterte toda la información que puedes, pero no siempre lo logras. Sí debo decir que estuvo peludo porque eran muchos nervios, muchos nombrecitos pequeños. Pero bueno, lo que pasamos este semestre en anatomía fue osteología, artrología, angiología, biología de cabeza y cuello. La primera prueba nos dijeron que iba a ser la más difícil del semestre y lo fue. No sé si a todos les fue muy mal, pero por lo menos con las personas que hablé así les fue muy mal. Y a mí también me fue mal. También pasamos después dentición y cavidad oral. Ah, y también faringe y laringe. Creo que vi esa clase como 4 veces para poder entenderla bien. Estaba muy feliz cuando vimos esta materia. Muy feliz. Me emocioné un montón porque como que ahí fue cuando empecé a sentir que me gustaba mucho la carrera. Y fue lo más entretenido, según yo. Para la última prueba vimos órganos de los sentidos y nervios craneales, que no vimos todos, según yo. Vimos como algunos. Vimos trigémino, tuvimos toda una clase de trigémino, que las clases son como 3 horas. Vimos las 3 divisiones, el hipogloso, accesorio, glosofaringio, vago. Me parece que eso fueron los que vimos. Para esta última prueba tuve que hacer un montón de cosas para poder entenderlo y aún así siento que hay muchos como espacios en mi cerebro
donde tengo que sí o sí rellenarlos y tengo que sí o sí revisar esa materia, ¿no? En cuanto a histología, que me gustó mucho más que el semestre pasado, incluyeron de nuevo los pasos prácticos, que no estoy segura si hablé de esto en el video pasado. No nos estaban haciendo los pasos prácticos guiados, como que nos mandaban PowerPoints ya rotulados y nosotros teníamos como que entender qué tal cosa era esto, pero no nos explicaban las razones del como que esto y por qué esto y qué se parece y qué apariencias tienen. Y cuando nos integraron los pasos prácticos me tocó una profe, la adoro. En serio, me hizo histología segundo semestre, me lo hizo. Porque la profe era súper tierna, nos trataba súper bien y nos explicaba con muchísimo amor. Si te equivocabas, como que solamente te decía, no, mira, tienes que entender. Y te empezaba a explicar súper bien y entendí muchísimo histología gracias a ella. Entonces estoy muy agradecida que me tocó con ella, porque no sé qué hubiera hecho yo si me hubiera tocado otro profe. Sí, debo decir que en anatomía siento que los controles lo hicieron más difíciles y en histología siento que los controles lo hicieron un poquito más fácil, lo cual agradezco. Y era información que los profes decían en clases. Los controles de histología del semestre pasado hacían los controles antes de las clases, entonces tú tenías que estudiar por tu cuenta, que sí, es esperable. Pero el tema es que de repente te quedabas con muchas dudas y no tenías a nadie que preguntarle, porque la clase era al día siguiente y después tenías un control en la mañana. Y lo que agradezco mucho es que ahora los controles fueron después de la clase, antes de entrar al paso práctico, entonces como que ya habías tenido bien la información del día anterior y después repasabas con lo que la o el profe decían en clases y las preguntas eran como cosas que los profes mencionaban, entonces no eran como tan difíciles. Ok, la materia de histología la primera prueba fue todo de embriología y desarrollo maxilofacial. También vimos dentición, pero en el sentido como ya histológico. Y es muy entretenido, es demasiado bonito cómo se ve el diente en histología, entonces eso me gustó mucho. Y después vimos como un montón de sistemas. Vimos el sistema digestivo, urinario, reproductor, vimos órganos de los sentidos y creo que algo más, pero no me acuerdo exactamente qué más vimos. Voy a poner mi blush. Las evaluaciones de morfología son controles que pueden ser semanales o no. En caso de anatomía era cada vez que tenías un práctico, que son guías que te mandan los profes, tú tienes que rotular. Están como con flecha y con cuadritos vacíos y tú tienes que ver qué es. Y tienes los controles a la entrada de esos y al principio los hacían como... Tenían las 3 clases y después tenías los 3 prácticos. Y los 3 prácticos era un control cada uno. Y tenemos 2 días de anatomía en la semana. En cambio de histología teníamos un día de histología que era los miércoles. Era la clase en la mañana. Después teníamos 10:20 o hasta las 11:20, creo que dependía. Y después a las 2:30 teníamos el práctico, que era hasta las 5. Pero de repente terminábamos como a las 4:30 o 4, como les digo, dependía de qué tanta información era. Y en la entrada al práctico de histología teníamos los controles. Los controles eran de verdadero y falso, pero creo que esto solamente fue por este semestre, pero no estoy segura. Los controles eran alternativas en los dos casos y no sé si cómo será presencial, pero por lo menos acá era alternativas. También teníamos los casos clínicos, que son una breve explicación. Tú tienes que hacer un grupo con tus compañeros, los profes escogen un caso clínico, te lo preparan y te ponen unas preguntas. Eran 2 preguntas de anatomía y después eran 2 preguntas de histología, y siempre así. Y es uno por semestre. Ya me enteré que el segundo año también tiene casos clínicos, así que después tienes que hacer un PowerPoint, presentarlo y después te hacen preguntas al final. Si presentaste algo de anatomía, te preguntan algo de histología y viceversa. El tema con esto es que este semestre, según yo, lo hice muchísimo mejor. No muchísimo, lo hice mejor que el semestre pasado y me fue igual. También tenemos unos mini talleres que en este caso no hicimos de anatomía, solamente hicimos el de histología, que se llama el TAU. El TAU son... no sé cuántas diapositivas. El semestre pasado fueron la mitad que este semestre y tenías que presentar 2 diapositivas. No me tocó con la misma profe que me tocó el semestre pasado. Déjenme leerme los labios. Por lo menos el semestre pasado lo que hicieron fue que el profe que nos evaluaba era el mismo profe con el que hacíamos los prácticos. El semestre pasado no hacíamos prácticos guiados, pero los profes revisaban como tus dibujitos porque tienes que dibujar. Y el tema es que nos tocó con un profe que nunca habíamos tenido. Yo a él lo encontraba súper tierno porque siempre lo encontré muy adorable, como que se preocupaba mucho porque entendiéramos y cosas así. Y el tema es que según yo había presentado súper bien, incluso presenté muchísimo mejor que el semestre pasado e incluso respondí como todas las preguntas del profe muy bien, y la vez pasada le respondí todas menos una. Me saqué un 6.3 creo que el semestre pasado, y este semestre me saqué un 5.9. Ahora, ¿en qué ramo nos dieron la posibilidad de exhibición? Antropología, como les dije, el PEG, física, bioquímica y morfología, y como serán 2 ramos más que el semestre pasado, este semestre fueron 7.
Entonces 2 no había exhibición porque en odonto no nos pudieron cerrar el semestre ni este semestre ni el semestre pasado. Esto no tiene nada que ver con lo de la exhibición, pero bueno, igual te voy a explicar, se me olvidó. Parte de la nota de odontología es los prácticos y cómo te desarrollas en ellos. Entonces no pudieron cerrar eso. Y lo que hicieron es que el próximo año vamos a hacer esas cositas durante las horas donde hubiéramos pasado las clases que vimos este semestre, porque este semestre adelantamos odonto 3. Odontología no lo puede eximir porque pasa lo que no pasaste la primera prueba. No hay una segunda prueba, no sé por qué. Pero bueno, ese es el tema, entonces no lo pudimos cerrar. Teología también pasa lo mismo, que había información que no se había evaluado, entonces no se puede eximir. Ahora, para morfología la exhibición, como le dije, fue con 5.6, yo tenía 5. Bioquímica la exhibición fue con 5.8. Había gente que le iba súper bien, salí como con 5.3 de eso, no estoy segura. Entonces igual me faltaba harto. Física creo que era con 5.8 o 6, no me acuerdo. Bueno, la cosa que yo tenía en física salí con 6.6, entonces estaba como bye. Y al principio dijeron, la profe dijo que no, entonces como que yo estaba muerta porque dije no voy a poder eximirme. Pero sí, me pude eximir. Y me voy a poner a ver antes de que se me acabe la batería. Sorry que está hablando como súper rápido ahora, pero me presiona mucho la batería que se está acabando. Y bueno, ese sería el maquillaje. Y aquí me voy a arreglar a nada porque voy a estar en la casa, solamente acostarme en la cama. Y en cuanto a odontología, siento que el año fue súper rápido, me pasó demasiado rápido. Me gustó mucho y como les digo, mientras más tiempo pasas en la carrera como que más te gusta. Y como todo siento que tiene sus altibajos. De repente, no es que me quiera salir de la carrera, pero como es como necesito un tiempo para descansar. No me imagino cómo va a ser el próximo año porque hasta ahora como que todos los que están en segundo me han dicho que el segundo semestre, el segundo año es cuático. Entonces como que eso me tiene un poco presionada. Ánimo a toda la gente que aún sigue en clase, porque yo he visto que hay gente que aún sigue en clases y yo sé que ustedes pueden terminar, así que denle con todos estos últimos meses, últimas semanas, lo que estén haciendo. Anhelo mucho empezar con la parte práctica porque siento que eso es como lo más principal de la carrera. Este año ha sido súper teórico, entonces me ha desanimado un poquito eso y que solamente hemos podido hacer lo teórico y que como lo más entretenido tengamos que esperar. Entonces como que este año solamente ha sido como lo estresante, lo que yo siento que es más estresante. No sé cómo sea aún lo práctico porque quizás sí sea bastante estresante. Si tienen alguna duda, algo del estilo, déjenme en los comentarios de abajo o mándenme un DM por Instagram. Usualmente respondo mejor en Instagram porque es más como fácil de escribir. Se me cortó la cámara, pero lo que iba a decir es que es más fácil mandar un audio por Instagram, entonces sí. Ahora voy a volver a la outro que ya la grabé. Y eso, denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscribirse, así le llega notificación cada vez que subo video. Subo video todos los sábados a las 4 de la tarde y eso. No se entendió nada de mi outro, pero se está acabando la batería. Bye.